Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga mucho más. Bienvenidos a Coach TV, el canal de la fe. Mi nombre es Daisy Plasencia. Quiero compartirles esta palabra en el día de hoy titulada No hay imposible para Dios. Y yo quiero que vayamos a Lucas 18, capítulo 18, versículo 27. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice Jesús en este versículo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, lo que es imposible para nosotros, los hombres, es posible para Dios. Aquello que quizá vemos imposible que suceda, dice la palabra que para Dios es posible. Para nosotros los hombres, me refiero a hombres y mujeres, vemos las cosas imposibles, pero Dios es el Dios de lo imposible. En Dios no existe lo imposible. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 1 y veamos una historia donde vamos a ver lo imposible de los hombres y el posible de Dios. Ahí encontramos esta historia de el sacerdote Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era estéril y ellos ya eran de edad muy avanzada. No habían podido tener hijos. Y dice la palabra de Dios que estando el sacerdote Zacarías en el santuario del Señor, se le apareció un ángel. Y yo quiero que lo leamos, está en el capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Amén, gloria a Dios. Era imposible que Elizabeth se embarazara. Era imposible que ellos pudieran tener ese hijo. El Dios de lo imposible hizo el milagro. ¿Y qué milagro? Porque no cualquier hijo nació de esta mujer, Juan el Bautista, que era grande delante de Dios. Dios quiere hacer el milagro en ti y quiere hacer el milagro en mí, pero muchas veces nuestra incredulidad no le permite hacer el milagro. Y el milagro muchas veces llega a nosotros, está frente a nosotros, pero no podemos verlo. ¿Usted sabe por qué? Porque no creemos. Y el Señor me ministraba esta mañana eso, para la gloria y honra de Él. Me decía que el milagro llega muchas veces a nosotros, no una sola vez. Ha llegado muchas veces a ver cuál es la posición de nosotros, pero no creemos. Y el milagro se devuelve. Gloria a Dios. El milagro se devuelve. Y el Señor creyendo, confiando todavía en nosotros, en que podemos creer en algún momento para que ese milagro podamos recibirlo. Llegue el milagro y no podemos verlo porque vemos lo imposible, no vemos lo posible de Dios, no vemos que Dios puede hacer el milagro. Amén. No vemos que al Dios que le servimos, al Dios de lo imposible. Era imposible que Elizabeth concibiera un hijo, pero lo hizo el Dios de lo imposible. Muchas veces Dios permite situaciones
difícil en nuestras vidas para mostrar sus maravillas, para mostrar su milagro. Y nuestra posición es creer que en medio de lo imposible Él lo puede hacer. Que en medio de eso difícil que nosotros vemos como imposible, Dios lo puede hacer. Porque para Él no existe lo imposible. María era imposible, la madre de Jesús. Era imposible que concibiera. Era imposible que ella tuviera un hijo. No había conocido varón, no había conocido un hombre. Dice la palabra. Y pudo concebir porque Dios lo hizo. Ese milagro poderoso, Dios lo quiere hacer en ti. Ese milagro poderoso, Dios lo quiere hacer en mí. Vamos a permitirle a Dios que haga el milagro, que cuando llegue el milagro, nuestros ojos estén abiertos de tal manera que podamos verlo. Que podamos nosotros creer en ese Dios de lo imposible. Que no importando la situación difícil, no importando los años que hayan pasado, si Dios te dijo que vas a tener un hijo, comienza a ver ese hijo que Dios te dijo que te iba a dar. Comencemos a visualizar lo que el Señor dijo que iba a hacer en cada uno de nosotros. Comencemos a ver, vamos a quitar nuestra venda de nuestros ojos, pedirle al Señor que quite la venda de nuestros ojos para que cuando llegue el milagro, nosotros podamos ver y podamos recibir lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Que podamos recibir eso que el Señor tiene. El Señor quiere darte lo que Él te prometió. El Señor quiere darnos a cada uno de nosotros lo que Él nos ha prometido. Pero tenemos que creer en ese Dios de lo imposible, que dice su palabra, porque nada imposible para Dios. Que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos, dice la palabra de Dios. Que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo vamos a recibir, dice la palabra en Mateo 21, 22, que todo lo vamos a recibir si creemos. Dios quiere hacer en ti, quiere hacer en mí, quiere hacer el milagro. Y el Señor me ministraba eso esta mañana. ¿Cuántas veces el milagro ha llegado a nosotros? ¿Cuántas veces ha llegado el milagro para ver la actitud de nosotros si creemos? Dios todavía está creyendo en nosotros. Está creyendo en que nosotros nos vamos a levantar a creer en Él, a creer en ese Dios de lo imposible. Amén. A creer en ese Dios grande, poderoso que dice la palabra. No vamos a mirar lo imposible que se ha presentado. Vamos a mirar al Dios de lo imposible. Nada hay imposible para Él. El milagro que nosotros hemos recibido muchas veces tiene que sustentar esa palabra que Él es el Dios de lo imposible. Y si no hemos recibido un milagro, aquí en las Escrituras está plasmado cuántas historias de que Él es el Dios de lo imposible. Vamos a levantarnos a creerle a Él, a creer en Él. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba en el camino, vio una higuera y se acercó y vio que no tenía fruto y maldijo la higuera y la higuera se secó. Los discípulos se sorprendieron al ver que la higuera inmediatamente se secó. ¿Y cómo pudo suceder eso? Y Jesús le dijo que si tuvieran fe y no dudaren, no solamente podían ver eso, sino que podían decirle al monte, quítate y échate en el mar, y será hecho. Entonces nuestra posición es creerle a Él. Nuestra posición es confiar en Él. Nuestra posición no es mirar lo que está aconteciendo, no es mirar lo imposible, es mirar al Dios de lo imposible. Vamos a comenzar a creer en Él. Vamos a comenzar a mirar al Dios de lo imposible, al Dios que hace maravillas,
al Dios que hace milagros. El Dios que hizo el milagro en Elizabeth, que hizo el milagro en María. Y ese es el mismo Dios que nosotros le servimos. Amén. Comencemos a creerle al Dios de lo imposible para poder ver el milagro cuando llegue. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. Y que hoy tú puedas comenzar a creer. Que hoy tus ojos se abran y creer y recibir. Amén. Dios te bendiga mucho más. Si te gustó este mensaje, dale like. Recuerda que tu like predica. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho más.